El día de ayer, Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa de este país, anunció a los primeros 6 integrantes de su gabinete. La semana entrante hará un anuncio semejante para tener prácticamente ya completo al equipo de primer nivel que la estará acompañando en la primera etapa de su gobierno, que arranca el 1 de octubre. Siempre, vaya, al final del día, en la designación de un gabinete, es decir, del primer equipo de trabajo, se puede entender qué clase de gobierno viene, con qué estilo, con qué características, qué se está preponderando, qué es lo que va a predominar. Vaya, finalmente, en función de la personalidad de los individuos, puede llegar a analizarse todo esto. Por eso, este día le agradezco mucho, hemos invitado al maestro Roberto Alonso Muñoz. Él es coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana, de la Ibero Puebla. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días, Gusto Juan Carlos. saludarlo, buen Igualmente, día. buenos días. Y bueno, pues la invitación es justamente para tratar de ir dibujando, de ir entendiendo quiénes son estos personajes, qué característica tiene cada uno de ellos y por ende luego empezar, si usted no indica otra cosa, ir concluyendo qué características tiene el gabinete. Lo que tenemos preparado en pantalla es un conjunto de gráficas con los nombres de los personajes para ir platicando acerca de cada uno de ellos, ¿le Sí. parece? Así es que empezamos justamente con el análisis de los personajes, mi querido Alejandro. A ver, Alicia Bárcena, hoy canciller del país, irá a la Secretaría del Medio Ambiente. Sí, me parece que este es uno de las designaciones que confirman. Hay diferentes maneras de leer estos primeros nombramientos y me parece que algo muy fundamental que podamos destacar en este momento es que las credenciales importan, ¿sí? Recordaremos aquella expresión de que 90% de lealtad, honestidad y el resto de capacidad, y aquí la ecuación se ha invertido. Entonces me parece que en el perfil de Alicia Bárcena podemos encontrar el de una funcionaria que ha hecho mucha trayectoria, sobre todo en Naciones Unidas, que auxilió al presidente López Obrador en la parte final de su gobierno, en el área de las relaciones exteriores, a partir de la salida de Marcelo Ebrard, y que ahora regresa a lo que es su campo de formación principal, que es el de la biología, el de la área ambiental. Tiene ella incluso una maestría en administración pública por Harvard, y creo que eso da cuenta, no es el único caso, ¿no?, sino de un perfil con muchas capacidades técnicas y con formación en el extranjero, que eso es algo que también vimos en algunos casos del gabinete de López Obrador, pero que ahora podrían confirmar, ¿no?, un gabinete, un primer equipo, como tú lo decías, mucho más volcado hacia las capacidades técnicas que hacia el perfil político. Es decir, Alicia Bárcena, y este es un primer tema importante, porque ayer se hablaba como de la Cancillería a la Secretaría del Medio Ambiente, Claro. pero tiene sentido por Ella su es formación. bióloga de formación, luego tiene un posgrado en materia ambiental, otro posgrado en materia de administración pública, hizo mucha carrera en las Naciones Unidas, ¿En como qué te área? decía. Fue la directora de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que O es uno sea, de que los se ha movido organismos, en... tiene mucha cancha Ajá. internacional, por supuesto, y como te decía, regresa a lo que es su principal formación. Que yo diría que hoy, maestro, en los foros internacionales, uno de los principales Es el temas de gran tema, por análisis supuesto. es el tema del medio ambiente. Estamos Los ante una emergencia convenios, climática, claro. frente a la cual no podemos pasar, no podemos pasarla desadvertida, ¿no? Y tenemos que enfrentarla con capacidades técnicas, no solamente con discurso. Es decir, usted ve en primer lugar bien este nombramiento. Sí, muy bien. Vamos al siguiente, vamos a seguir viendo los movimientos que anuncia Claudia Sheinbaum. Este fue también polémico, ley polémica el día de ayer Sí. en torno a redes, en torno a su designación en las redes sociales, Ernestina Godoy como la consejera jurídica de la Presidencia de la República. Sí, ella fue la fiscal de la Ciudad de México. Ayer fue presentada como la mejor fiscal del país, y eso podría anticipar incluso un posible escenario en el que con el término del periodo del fiscal Gertz Manero, ella pudiese a mitad de sexenio
saltar del equipo primer círculo de Claudia Sheinbaum, que como su consejera jurídica, a la Fiscalía General de la República. Oiga, o antes, es decir, porque yo no sé si a Gertz Manero, sí, le queda tiempo legalmente designado, pero yo no sé si le quedan capacidades humanas al De fiscal acuerdo. ausente, que nunca aparece, que nunca está y sobre el que existen muchos cuestionamientos en torno a De su... acuerdo, sí, yo me limitaba al asunto formal, pero en efecto, creo que junto también con el exministro en retiro, Arturo Saldívar, son perfiles que podrían dar ese salto del círculo cercano de Claudia Sheinbaum a la Fiscalía General de la República. Pero regresando al perfil de Ernestina Godoy, me parece que es el de una mujer que supo hacer equipo siendo fiscal en la Ciudad de México con la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, que todo parece indicar que la siguiente semana uno de los nombramientos que veremos en el gabinete de Claudia Sheinbaum será el de Omar García Harfuch como secretario de Seguridad Pública, y que con Ernestina Godoy en la Consejería Jurídica podrían seguir haciendo equipo para enfrentar uno de los buenos resultados que trajo la gestión de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, que fue la reducción de los homicidios, la reducción de los índices de inseguridad, y creo que allí podríamos aventurar un buen trabajo en equipo de cara a enfrentar, decíamos hace ratito sobre el tema de la emergencia climática, el gran problema global, pues el gran problema nacional De que la tenemos, que es inseguridad. el de la inseguridad en nuestro país. Creo que el de Ernestina Godoy es el caso en el que de los 6 anunciados ayer, no hay esta preparación o esta formación posterior a la licenciatura. Ella es abogada por la UNAM, ha dado muestra de sus capacidades técnicas, pero sobre todo en el ámbito público. Digamos que no tiene este otro perfil más académico, más científico, como es el caso que vimos anteriormente con Alicia Bárcena. Seguimos viendo los nombramientos del día de ayer. Juan Ramón de la Fuente va a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pues yo pensaría en Juan Ramón de la Fuente como ese as en la baraja, ¿sí? Me parece que es ese perfil de alto prestigio que ha encontrado, bueno, que encontró Ernesto Zedillo, de quien fue su secretario de Salud, que luego fue a la UNAM, ¿no? En el sexenio desde Zedillo, luego en el sexenio de Vicente Fox. Bueno, él fue promesa del gabinete que no fue de López Obrador en 2006, en 2012 finalmente se incorpora al gabinete de López Obrador como embajador en Naciones Unidas, un puesto de la mayor trascendencia y que da cuenta de un perfil también de mucho mundo, de mucha apertura, pero sobre todo de mucho diálogo. Déjame decirte que yo pensé que Juan Ramón de la Fuente también tenía posibilidades de llegar a la Secretaría de Gobernación, precisamente por el trabajo que ha tenido recientemente al frente del proyecto de Diálogos por la Transformación, que no ha consistido sino en este esfuerzo que ha mostrado la hoy virtual presidenta electa, anteriormente como candidata, de tener diálogo, de tener interacción, intercambio con diversos sectores de la población, se identifiquen con el partido Morena o no. Y creo que hubiese sido un gran secretario de Gobernación, sin embargo se le confía en lo que se le vio desde el primer momento. Yo te hablaría desde 2006, que López Obrador lo quiso sumar a su equipo y lo anunció de hecho en aquellos años como el que podría haber sido el secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? El canciller, que me parece que tiene todas las credenciales para hacerlo. Ya estuvo, como decíamos, en Nueva York al frente de la representación de México en Naciones Unidas, y tendrá por ahora por delante una agenda muy importante del diálogo internacional y del posicionamiento de México en esa escala. Quizás uno de los temas que más se puede apreciar en el sexenio de López Obrador es que México se confronta con varios países. México se aparta de organismos internacionales. México, yo incluso hasta diría, pierde relevancia en el diálogo con las naciones y dentro de los organismos. ¿Se puede recuperar ese papel relevante de México en el concierto internacional? Mira, me parece que a veces somos muy juiciosos y yo coincido con tu perspectiva crítica de ese papel que ha desempeñado el país en los foros internacionales, pero que pasa luego lo contrario cuando se ve desde fuera al país.
y me parece que México ha sido históricamente en el ámbito internacional un país que ha mantenido posiciones importantes. Se le ha cuestionado mucho en los últimos años, en efecto, sobre todo a la luz de lo que ha sido el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el papel tan cercano a Rusia, tan poco claro, a veces ambiguo con relación a señalar la invasión rusa en Ucrania. Sin embargo, me parece que es histórico este papel que ha desempeñado México en los foros internacionales y que hoy un perfil como el de Juan Ramón de la Fuente podrá hacerle gala, podrá ir acompasando precisamente ese papel, eso que se espera de un país como México en el plano internacional. Y que jugará mucho frente a lo que podría ser una eventual victoria de Donald Trump nuevamente, claro, un regreso de Trump al gobierno norteamericano. Jugará muy de cerca con, no lo hemos visto todavía en pantalla, pero el papel que podría jugar Marcelo Ebrard al frente de la Secretaría de Economía, porque precisamente le tocó a Marcelo Ebrard renegociar el Tratado de Libre Comercio, ahora lo estamos viendo ahora en pantalla, y viene una próxima fecha de renegociación, de revisión de los componentes centrales de este tratado internacional, y creo que Marcelo está colocado allí como pieza clave para poder tener ese rejuego y esa interacción con el gobierno probablemente de Donald Trump nuevamente al frente de los Estados Unidos. Justo regresando al tema de Juan Ramón de la Fuente en la Cancillería, de Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía, puedo llegar a percibir, usted me dirá, si no, hasta una especie de equipo, es decir, claro, de jugar en equipo en temas como este o en otros temas importantes donde México probablemente en este momento, y será una tarea seguramente de Marcelo Ebrard, tenga que salir al mundo a buscar inversiones, a competir, a recuperar algo. Seguramente está todo también este fenómeno de la relocalización, claro, del nearshoring, que seguramente será uno de los temas prioritarios en la próxima administración. Pensando en un equipo de fútbol, me parece que estamos hablando del medio campo, ¿no? De ese papel tan importante para armar el juego, para repartir el juego, para pensarlo estratégicamente en estos dos perfiles, tanto el de Juan Ramón de la Fuente como el de Marcelo Ebrard. ¿Ambos moderados? ¿Son de personalidad moderada? Completamente, y yo te diría incluso que en Marcelo Ebrard estamos viendo, bueno, hace unos meses especulábamos que iba a irse a otro partido político, sí, claro, para competir contra Claudia Sheinbaum, ¿no? Porque quedó insatisfecho del reparto de candidaturas, y eso fue cierto, vamos, él mismo reconoció su insatisfacción, su malestar, ¿no? Su equipo salió de la definición de las candidaturas cuando se estaban anunciando los resultados de las encuestas. Me parece que esto da cuenta de un perfil no solo moderado, en el caso de Marcelo Ebrard, sino que sabe hacer equipo y que sabe reconocer el momento del país y que tiene esa estatura para decir, bueno, este no es mi momento, pero aquí sí puedo sumar. ¿No lo está viendo como premio de consolación? Yo te diría que no, precisamente porque se le está dando juego en un terreno donde él sabe jugar. ¿Sí? Se le está dando un rol protagónico. Ayer fue el único que tuvo una intervención. Hablando en nombre de los demás. Hablando en nombre de los 6 designados. Y creo que eso da cuenta de que tendrá un mayor espacio de decisión y de protagonismo que en el Senado de la República, donde más bien se están afianzando los liderazgos políticos, ¿no? Junto con la Cámara de Diputados. Vemos, nos quedan un par de nombramientos más. Vemos ahora a Julio Verdegué Sacristán, secretario de Agricultura. Quizá el perfil menos conocido, pero yo te diría que incluso precisamente también por su reconocimiento y por su desempeño fuera del país, ¿sí? Tanto Julio como Alicia han formado parte de los equipos específicos y estratégicos de Naciones Unidas. Alicia en el caso de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y en el caso de Julio en la FAO, que es esta agencia de Naciones Unidas responsable de buscar que no haya hambre en el mundo, ¿no? Orientada a la alimentación y a la agricultura. Que ese es el gran tema, lo podemos ver en el perfil académico de Julio Verdegué, por lo que hemos podido revisar,
una persona que ha hecho trayectoria y que ha consolidado un liderazgo profesional, técnico en materia de agricultura, de desarrollo rural, y que creo que a eso le podrá hacer mucho honor en una secretaría quizá de menor rango. De la que no siempre se toma en cuenta, No es seguridad, Sí, no es sí, sí. gobernación, no es Pero qué educación, importancia, que ¿no? ojo, no se anunciaron ayer Sí, sí, sí. esos cargos, esos ministerios, pero que me parece que aquí vemos una necesidad muy clara, ¿sí? de cómo favorecer el desarrollo agrícola, el desarrollo rural en el país, a la luz también de estas grandes amenazas, como lo es el cambio climático, como lo es la relación con los Estados Unidos, con América del Norte, pero que se confía para ese despacho, para esa cartera, a una persona que ha hecho trayectoria tanto en México como a nivel internacional en la materia, y eso creo que también es una buena señal. Me platicaban que originario de Sinaloa, Sí. él tiene una formación en la agronomía, en la agroindustria, y que le conoce al tema. Así es. Simbólico el tema de que sea originario de Sinaloa por la importancia que tiene Sinaloa en la aportación de alimentos al país, Sí, ¿no? seguramente, y yo destacaría también su formación en el extranjero. Ha hecho Correcto. carrera tanto en Estados Unidos como en Holanda, y eso también me parece que le da un juego de no solamente entender los problemas nacionales, los problemas locales, sino entenderlos en una óptica internacional. Y nos queda pendiente nada más uno de los nombramientos del día de ayer, Rosaura Ruiz Gutiérrez. Y la creación de esta nueva cartera, de este nuevo ministerio, la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Yo lo leo como un guiño para la comunidad científica. Yo también. Recordemos esta conflictividad, esta relación tan frontal, tan ríspida del presidente López Obrador con la comunidad científica Y la artística. imposición, y artística también, Sí. y la colocación de Marielena Álvarez Bulla, ¿sí? Un perfil muy cercano a López Obrador, del ala dura del obradorismo, que vino a romper con mucho de la colegialidad que había dentro de la comunidad científica a través del CONACYT, ¿sí? Se ha hablado incluso de la captura del CONACYT, y me parece que ahora lo que vemos con Rosaura, que ha acompañado a Claudia Sheinbaum en una secretaría similar en la Ciudad de México, o que lo hizo mientras fue jefa de gobierno, se le da estatura de ministerio, de secretaría al hoy CONACYT, y podríamos aventurar que pasaría a esa secretaría lo que hoy está dentro de la Secretaría de Educación Pública como Subsecretaría de Educación Superior, que tiene que ver con todas las instituciones de educación superior, con las universidades. Me parece entonces que vemos aquí, en la creación de este ministerio, una apuesta por resarcir los daños, una apuesta por colocar al frente de este ministerio a una persona con buenas credenciales académicas, científicas, que ha sido funcionaria pública y que ha mantenido un tono moderado sin renunciar a su perfil como mujer de izquierda, que lo es. Qué interesante. Y aunque el día de ayer no se nombra propiamente, porque ya había sido Rogelio reconfirmado, Ramírez de la O. Rodrigo Ramírez de la O, ¿es conveniente, no es conveniente su permanencia en la Secretaría de Hacienda? No, completamente, lo comentamos en nuestra última conversación, le dio mucha estabilidad a los mercados ese anuncio. Los anuncios de ayer también fueron bien recibidos por el mercado, con una mejoría en nuestra moneda, y me parece que el perfil de Rogelio Ramírez de la O es también un perfil moderado y técnico. Yo no sé si estamos ante la cuota de los técnicos, y veamos la siguiente semana la cuota de los políticos. Habrá que ver todavía eso. Qué interesante. Porque falta gobernación, Claro, falta claro. educación, falta salud, falta trabajo, falta bienestar, Claro. que no son carteras menores, todo lo contrario. Yo esperaría que no, que se mantenga esta visión de continuidad, pero también de cambio, y sobre todo que se reafirme esta convicción de que importan las credenciales, importan las capacidades, los perfiles técnicos, además de la política. Qué interesante la charla este día con el maestro Roberto Alonso Muñoz. Él es coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas de la Ibero Puebla. Lo molestaré la semana entrante, maestro. Con mucho gusto, Juan Carlos. Gracias. Aquí estaremos. Buen fin de semana. Muy buen día.